Cuando se cumple el primer año de guerra, en la zona republicana parece haberse impuesto definitivamente una consigna. Primero la guerra, después la revolución. Quizá es ya demasiado tarde. El gobierno formado por Negrín ha supuesto la recuperación del poder por el Frente Popular. Es un gobierno de unidad democrática que, tras controlar a los anarcosindicalistas y desactivar la situación revolucionaria, se dispone a aunar todos los esfuerzos posibles para ganar la guerra. Al amparo de una mayor centralización y ejercicio de la autoridad, los poderes del Estado se han reforzado. Entre otras medidas tendentes a aumentar la autoridad del gobierno republicano, el 15 de agosto de 1937, a iniciativa de Indalecio Prieto, se publica un decreto por el que se crea el Servicio de Investigación Militar, vulgarmente conocido por el SIM. Se trata de coordinar todos los servicios dispersos de contraespionaje, pero muy rápidamente se convierte en una policía política con gran poder y que pronto escapa del control del mismo Prieto para pasar a estar dominada por el Partido Comunista. Pero la suerte de la República está ya gravemente comprometida. En la zona franquista no se está reconstruyendo un Estado. Se está construyendo otro de nueva planta sobre los cimientos calcinados del Estado liberal. Se le llamará Nuevo Estado, pero sus instituciones no tendrán otro fin que servir a la dictadura, en cuyo vértice supremo e indiscutible se ha instalado el generalísimo Franco, el caudillo de la Nueva España. El primer aniversario del estallido de la Guerra Civil es una ocasión excelente para que los jefes de Estado de las dos zonas se dirijan a los españoles y al mundo entero. Ambos reflexionan sobre los acontecimientos ocurridos hasta la fecha y sobre las razones que les asisten. La contraposición de los dos discursos, el de Manuel Azaña y el de Francisco Franco, es reveladora. En raras ocasiones podrá encontrarse un diagnóstico tan diametralmente opuesto sobre las perspectivas que animan la construcción de la España a la que los dos hombres aspiran. El discurso de Azaña es un discurso reflexivo, de gran altura de miras, un discurso que tiene una idea central, la futura reconciliación entre los españoles. Franco, por su parte, se vuelve más al pasado, hacia la tradición española, justifica la rebelión militar e insiste en la hermandad que produce entre hombres de distintas clases sociales la lucha en común en las trincheras. Azaña dice que la República Española representa una serie de verdades irrefutables a las cuales se combate con la violencia armada, pero siempre quedará aquí declarando un código de verdades absolutas, grabadas por modo indeleble y en las cuales la República comparecerá ante la historia como hoy comparece, tranquila y segura de su derecho ante el juicio del mundo. A continuación, desarrolla las tesis que sostienen la causa republicana. La democracia admite y da cauce a la discrepancia, pero el recurso a la rebelión y a la violencia es inadmisible. Por otra parte, sin el concurso de las potencias extranjeras, la sublevación habría sido abortada y con ello se habría evitado la guerra. Azaña apela a la Sociedad de Naciones para que haga valer los derechos legítimos de la República Española y denuncia la inoperancia del Comité de Londres. Lo que pasa, afirma, es que el derecho es pisoteado y la fuerza, en cierto modo, satisfecha. Denuncia la declaración de no beligerancia y no intervención como una beligerancia e intervención de hecho que favorecen la causa de la rebelión y comprometen la de la justicia y el derecho. Respecto a los combatientes extranjeros, señala que no es admisible equiparar a los auténticos voluntarios con aquellos que han sido enviados por sus gobiernos. Azaña refiere a que el pueblo español y la República han sido capaces de poner en pie, partiendo de la nada, un verdadero ejército. Exalta el valor de los combatientes y la necesidad de reconstruir moralmente a España, ya que el odio ha provocado una política de exterminio. Dice Azaña:
Pues bien, debe afirmarse, yo lo he afirmado siempre, que ninguna política se puede fundar en la decisión de exterminar al adversario. No solo, y ya es mucho, porque moralmente es una abominación, sino porque además es materialmente irrealizable. Y la sangre injustamente vertida por el odio, con propósito de exterminio, renace y retoña y fructifica en frutos de maldición. Maldición no sobre los que la derramaron desgraciadamente, sino sobre el propio país que la ha absorbido para colmo de su desventura. Eso yo no lo deseo. Yo me opondré con el peso de mi autoridad y con todo el poder que tenga, moral o personal, donde quiera que esté, a que nuestro país, el día de la paz, pueda entrar nunca en un rapto de enajenación por las vías del odio, de la venganza, del sangriento desquite. Odio y miedo, causantes de la desventura de España, los peores consejeros que un hombre pueda tomar para su vida personal y, sobre todo, en la vida pública. El miedo enloquece y lanza a las mayores extravagancias y a los más feos actos de abyección. El odio enfurece y no lleva más que al derramamiento de sangre. No, la generosidad del español sabe distinguir entre un culpable y un perseguido, entre un culpable y un inducido o un extraviado. Esta distinción es capital, porque tenemos que habituarnos otra vez, unos y otros, a la idea, que podrá ser tremenda, pero es inexcusable, de que de los 24 millones de españoles, por mucho que se maten unos a otros, siempre quedarán bastantes, y los que queden tienen necesidad y obligación de seguir viviendo juntos para que la nación no perezca. Franco, a su vez, dice desde Salamanca: La España imperial, la que engendró naciones y dio leyes al mundo, parecía sucumbir en el alborear de julio de 1936. Traza un desolador panorama. Destrucción de tesoros y valores espirituales, leyes mancilladas, negación del honor, insultos a la patria, apología del delito, desmembración del territorio, injurias al ejército, destrucciones y asesinatos, partidas rojas, poderes extranjeros. Tal era el panorama que presentaba España en 1936. Ante tal situación, prosigue Franco, el ejército, haciéndose intérprete del sentir de todos los españoles honrados, en cumplimiento de un sagrado deber para con Dios y para con España, decidió lanzarse a su salvación. El ejército, secundado por el pueblo y las milicias, se alzó contra un gobierno anticonstitucional, tiránico y fraudulento. El desbordamiento de las pasiones más bajas e impuras son estampas que acreditan la implantación del comunismo. El gobierno del Frente Popular abre las cárceles, entrega las armas de los parques militares a asesinos y ladrones, excita sus bajos instintos e impulsa el crimen y el saqueo. Por contraste, afluyen al ejército los hombres patrióticos capaces de llevar a buen término la cruzada nacional en la que se halla embarcado el pueblo español. Las juventudes españolas, ganando batallas para Europa en los campos de España, redimen al mundo del más terrible de los azotes. Franco continúa diciendo: abrigamos la serena confianza de que un día las naciones que aún nos discuten rendirán tributo de admiración a la juventud española que salva la civilización cristiana. Y en esta fecha solemne no podrá faltar el recuerdo sentido y amoroso para cuantos han comprendido la grandeza de nuestra gente y muy especialmente para aquellos pueblos que, como Alemania, Italia y Portugal, estrecharon con calor nuestra mano en los momentos difíciles del primer año triunfal. Franco concluye su discurso afirmando que nunca estuvo un pueblo más unido a su ejército, ni jamás ha sido este más cabal representación del pueblo en armas. La guerra,
une y da cohesión a lo que un sistema político había artificialmente separado. Esta es la España futura, la que construye esta juventud que aprende en la trinchera y en los frentes la hermandad de los hombres en la hora de la verdad, del valor y de la disciplina. La Alianza de Intelectuales Antifascistas convoca el segundo Congreso de Intelectuales en Defensa de la República, que se inaugura el 4 de julio de 1937 en Valencia. Es un congreso internacional de escritores para solidarizarse con la causa republicana. Sus fines son claramente políticos y no dejan de producirse algunas tensiones entre bastidores. Su presidente, el notable intelectual católico José Bergamín, invita a Azaña, pero procura mantenerlo al margen. Azaña se niega a asistir al acto de clausura y se siente vejado. La presidencia la ocupan José Giral, Juan Negrín, Julián Zugazagoitia y Bernardo Giner de los Ríos. El Congreso ha sido promovido por el Partido Comunista a fin de discutir la actitud de los intelectuales ante la guerra. También se pretende condenar a André Gide, quien en un libro aparecido poco antes atacaba a la URSS, donde había sido recibido con grandes muestras de amistad. Asiste lo más destacado de la intelectualidad de izquierdas, hombres como Nicolás Guillén, Ernest Hemingway, André Malraux, Tristan Tzara, Pablo Neruda, Stephen Spender, Julien Benda, César Vallejo, Vicente Huidobro, Ilya Ehrenburg, Ludwig Renn y Erich Weiner. El Congreso es controlado por Malraux. Los participantes conversan con los poetas españoles Rafael Alberti, Antonio Machado, Manuel Altolaguirre, José Bergamín, Miguel Hernández, etc. Se lee un discurso de Bertolt Brecht, quien al poco tiempo escribirá su obra de teatro Los fusiles de la madre Carrar, crítica de la idea de neutralidad. Las sesiones son presididas por un retrato del ya fallecido Valle-Inclán, junto a los de Henri Barbusse y Máximo Gorki. Buena parte de la organización gravita sobre jóvenes como Gil Albert, Serrano Plaja y Sánchez Barbudo, quienes firman una importante ponencia colectiva que puede entenderse en gran medida como una autobiografía generacional. El ritmo de actividad congresual es trepidante y las reuniones se desarrollan en varias ciudades españolas y francesas. En Madrid, los congresistas visitan el frente, los hospitales y hacen excursiones informativas. De regreso en Valencia, asisten a un concierto de música española. El 11 por la mañana parten hacia Barcelona, donde se celebra un nuevo concierto con la inolvidable intervención de Pau Casals. El 13 se desplazan hacia Perpiñán. El Congreso concluye en París del 14 al 18 de julio. En las sesiones se han abordado temas como el papel del escritor en la sociedad, dignidad del pensamiento, nación y cultura, los problemas de la cultura española, refuerzos de los lazos culturales y ayuda a los escritores españoles republicanos. El gobierno Negrín obtiene una baza importante con la celebración de este congreso. Si el Congreso de Intelectuales Antifascistas reactiva el frente propagandístico, también en el campo de batalla existe una reactivación republicana. Las largas operaciones de Madrid y el enfrentamiento con las duras tropas marroquíes han curtido a una masa de combatientes que el mando utiliza ofensivamente a fin de arrebatar, o por lo menos disminuir, la iniciativa franquista. Las unidades formadas alrededor de la capital de España demuestran una eficacia creciente. Son el único núcleo de maniobra con que puede contar la República, si bien su capacidad es todavía limitada.
Aún así, ya la han probado en el mes de abril anterior en sucesivos ataques al Cerro Garavitas, clave del frente madrileño. Se trataba de cortar la siempre amenazadora comunicación entre las líneas contrarias de la ciudad universitaria y de la Casa de Campo. No obstante, el frente se había estabilizado en una cruel guerra de posiciones y minas. Consciente de que su capacidad bélica va en aumento, el mando republicano planeará otras dos pequeñas operaciones contra Segovia y Huesca. La primera tiene como base de partida el puerto de Navacerrada, inactivo desde el verano de 1936. Es preparada con demasiada precipitación porque se necesita atacar cuanto antes, dado el desfavorable cariz de la campaña de Euskadi. Se rompe el fuego y las vanguardias llegan a 1 kilómetro de la granja en el primer impulso en la madrugada del 30 de mayo. La posición fundamental es la denominada Cabeza Grande, donde los franquistas oponen una resistencia desesperada hasta que al mediodía del 31 la toman los republicanos, que se detienen allí por falta de recursos. La llegada de reservas y de la aviación de Franco permite recuperar Cabeza Grande al día siguiente, con lo que concluye el episodio. Huesca está en manos franquistas, pero desde el principio de la guerra ha sido asediada por los republicanos, quienes en junio de 1937 realizan un nuevo intento para tomar la ciudad. La ofensiva es detenida gracias a la superioridad aérea y la resistencia de los sitiados, que libran violentos combates en los que muere el veterano luchador revolucionario Matei Zalca, general Lukács, integrado en las brigadas internacionales que alcanzan gran protagonismo en tal ofensiva. La comprobación de que las tropas de la defensa de Madrid son eficaces en campo abierto sugiere la idea de utilizarlas como masa de maniobra. Con ello se pretende iniciar una estrategia ofensiva que contrarreste y detenga los avances enemigos y levante la moral de la retaguardia, muy quebrantada por la adversa campaña del norte. Brunete es el primer intento ofensivo serio del incipiente ejército popular. Para ello se organizan 3 cuerpos de ejército al mando de Miaja. El 5º cuerpo, que manda Modesto, agrupa a las fuerzas más fogueadas. Las divisiones de Lister, el Campesino y Walter, que han sido retiradas del frente en abril y sometidas a duro entrenamiento. El 18º cuerpo está a cargo de mandos con igual fama. Su primer jefe es Jurado. Los mandos de división son Galán, Enciso y Gal. El 2º cuerpo, que manda Romero, se forma con las reservas de Madrid y es situado en Vallecas. En el plan de ataque, los cuerpos de Modesto y Jurado deben romper el frente al noroeste de Madrid y avanzar en dirección norte-sur hacia Brunete. Modesto marchará por Quijorna y Sevilla la Nueva hasta Móstoles. Jurado se deslizaría entre Modesto y la capital por la línea Villanueva de la Cañada, Romanillos, Boadilla del Monte hasta Alcorcón.
Romero debe realizar un ataque secundario. Saldría de Vallecas y marcharía en dirección este-oeste por el sur de Madrid hasta encontrarse en Alcorcón con Jurado. En este momento, las tropas franquistas del oeste y sur habrían quedado cercadas. El escenario previsto es una llanura seca, donde el verano de julio solo se modera en las sombras esqueléticas de árboles sedientos. La primera fase empieza el 6 de julio. La víspera, en la tarde sofocada de sol y polvo, secretamente, la infantería ocupa sus bases de partida y la artillería entra en posición. Al alba, el ataque revienta por sorpresa sobre la vanguardia enemiga, que es arrollada. La división del Campesino llega hasta Quijorna. La de Lister culebrea sin disparar entre el despliegue y llega ante las casas de Brunete, 5 kilómetros en el interior del terreno enemigo. La de Galán ataca Villanueva de la Cañada, cuyos defensores se repliegan. Gracias al avance por sorpresa de Lister, el ataque republicano produce efectos inmediatos. Nuevas unidades republicanas avanzan con decisión, atropellándose en la euforia desconocida del triunfo. Al segundo día, continúa el ataque y comienza la maniobra secundaria desde Vallecas, que logra llegar hasta la carretera de Toledo y cortarla. La vanguardia ha hecho la mitad del camino de Alcorcón, su objetivo final, cuando al atardecer algunos hombres se desmoralizan. Acostumbrados a luchar en la protección de la trinchera, se muestran inseguros ante la muerte en campo abierto y retroceden. El sentimiento se hace general y el pánico se propaga. Fallan los resortes de la disciplina y todo el segundo cuerpo se retira a las posiciones de donde han salido por la mañana. Allí queda clavado. Al día siguiente se recompone el orden para repetir la operación, pero se ha perdido la sorpresa y los franquistas esperan. Las ametralladoras advertidas cruzan implacablemente sus trayectorias en la lisa llanura sin abrigos. Desde aquel momento, sin una preparación artillera intensa, la infantería no puede avanzar. No lo hace, y la maniobra general termina resultando imposible. En el otro extremo, la operación militar corre a cargo de mejores tropas. Mantienen el ataque con entereza ante un enemigo que, pasada la sorpresa, es tan tenaz como ellas. Desbordadas las posiciones del frente, los republicanos avanzan sobre Brunete, Quijorna, Villanueva del Pardillo y Villafranca del Castillo, donde pequeñas guarniciones se niegan valientemente a rendirse. En lugar de desbordarlas y proseguir la marcha, cometen el error de querer derrotarlas enseguida y empeñan contra ellas su tiempo y sus reservas. Así inmovilizan la batalla y dan ocasión a que los franquistas trasladen aviación y tropas del norte a la llanura de Brunete. Los republicanos se encarnizan en combates locales, aunque algunos carros de Lister avancen hasta cerca de Boadilla, casi en el objetivo final. El resto no explota el éxito con que se ha roto el frente y pierde 4 días preciosos en la terca determinación de conquistar los pequeños pueblos. La batalla, que debía profundizar hacia el sur, queda chata y reducida a 35 kilómetros cuadrados. Los pueblos de primera línea son tomados al fin y el día 9 solo resiste Brunete, en cuyo alrededor el combate es intenso. Para evitar los efectos propagandísticos de un avance republicano, Franco decide suspender la ofensiva sobre Santander.
La Legión Cóndor y las brigadas navarras parten hacia el sur e incluso se traslada el cuartel general. De esta forma, se alcanza el objetivo estratégico de los republicanos y la activación del centro congela momentáneamente las operaciones en el frente del norte. Pero en el campo táctico, los resultados son otros. La batalla comienza a cambiar de signo cuando los republicanos necesitan llevar refuerzos, tropas sin instrucción diferentes de las de vanguardia. Los recién llegados se desorganizan y llenan el campo de confusión mientras la llanura hierve de explosiones. Los republicanos toman y pierden Brunete. Desde el 18 de julio, tropas franquistas del norte y Galicia, al mando de Varela, emprenden un contraataque poderoso. Los carros avanzan apoyados por más de 200 cañones. Esta vez, von Thoma, el consejero alemán, logra que le hagan caso y el resultado es espectacular. El día 26, los franquistas están en Brunete y han fallado ante Villanueva de la Cañada y Villanueva del Pardillo cuando la batalla comienza a perder intensidad. El balance de bajas asciende más o menos a 25.000 hombres y 100 aviones republicanos, 10.000 hombres de Franco y 25 aviones, y un mes de retraso en la campaña del norte. La República conquista 3 pueblos, pero a un precio excesivo que pagan sus mejores tropas. Si en muchos aspectos, y de manera especial en el bélico, el conflicto civil español es una contienda tercermundista, en otros ofrece perfiles muy modernos. Así, por primera vez en las guerras del siglo XX, la cultura de la imagen juega en él un papel sobresaliente. El bando republicano se muestra más innovador y consciente de los grandes resultados que para sus objetivos pueden extraerse del mundo del cinematógrafo como arma propagandística. El hecho de que los centros cinematográficos sean Madrid y Barcelona hace más mediocre e ineficaz su utilización por parte de la España franquista, aunque también en ella se emplean a fondo sus recursos. Una legión de artistas en diversos campos acrecienta la importancia de la imagen en el desarrollo de las luchas. Gracias a ellos, se conservan testimonios de primer plano acerca de la vida cotidiana, de la actividad diaria en las respectivas retaguardias, en las que la vida hace denodados esfuerzos por sobreponerse al triunfo de la muerte y de las catástrofes de la contienda. Símbolo máximo en una y otra zona es la fiesta nacional por excelencia. Las corridas de toros se celebran con algunas variantes episódicas respecto al estilo tradicional, pero conservando todo su profundo dramatismo. La lucha entre el hombre y la fiera se atisba también en este ruedo, más proletarizado que nunca. Al lado del triunfo de la vida, en su expresión española de barroquismo tumultuoso y exaltado,
la muerte muestra con gráfico verismo en estas escenas desgarradoras los efectos dantescos producidos por los bombardeos que fueron especialmente duros en la zona republicana, la más castigada por la guerra aérea. Estos bombardeos son en buena medida una innovación de la Guerra Civil Española, ya que hasta entonces la aviación no había desplegado toda su potencialidad destructora. Mientras que la muerte cobra un elevado tributo de víctimas, la riqueza artística acumulada en tantas edificaciones de pueblos y ciudades desaparece en estos bombardeos que empobrecen paulatina e inexorablemente al país. Justamente para amortiguar el fantasma del hambre en gran parte del territorio republicano, las autoridades se esforzarán por disipar los temores de la opinión pública, acudiendo para ello de modo principal a las características propagandísticas que el cine les ofrece. En Barcelona están rodadas estas imágenes que es fácil suponer suscitarían las esperanzas y el apetito de buena parte de sus espectadores. Todas las grandes fuerzas políticas aglutinadas en el gobierno de la República se afanarán por disponer de una filmografía con obvia intencionalidad propagandística. Y así, los dirigentes anarcosindicalistas querrán patentizar por reportajes como el que vemos la excelente organización de las colectividades del ramo alimentario, cuyo funcionamiento lo dejan en entredicho otros sectores. Pertenecientes a las primeras semanas de la guerra, estas imágenes aspiran igualmente a refrendar y poner de relieve la solidaridad de la España republicana sin distinción de partidos ni regiones. Si en el otoño de 1936 Madrid es la capital mártir de la República, Barcelona será su pulmón. Tal es el mensaje vertido en las secuencias de estas películas, técnicamente irreprochables para la época. No siempre los testimonios gráficos se deben a realizadores y artistas españoles. La expectación despertada en la opinión pública mundial por la guerra civil atrae a España muchos hombres del reportaje cinematográfico. Sus cámaras han perpetuado no pocas escenas de la vida cotidiana en las grandes ciudades y hasta de lugares de menor importancia. El renqueante caminar de los borriquillos por las céntricas vías madrileñas, equiparados en su paso al deambular de unos tranvías heroicos, constituye una deliciosa viñeta de la vida de la capital española, comparable a los mejores aguafuertes de sus grandes pintores. Claro es que casi todo el trabajo desempeñado por rotativas, imprentas y cámaras tiene una finalidad propagandística. Difícil será, por ejemplo, encontrar una prueba más expresiva que este documental en torno a la inhumación del primer sacerdote vasco caído en el frente de batalla. La pretensión de acallar las críticas suscitadas en el extranjero por la persecución religiosa en zona republicana, así como el deseo del gobierno de Euskadi de proclamar a los cuatro vientos su fidelidad al credo tradicional, está presente a lo largo de todo el reportaje. En fin, vida y muerte juegan en la guerra de España su eterna partida de ajedrez. Sus protagonistas actúan con una responsabilidad que aún impresiona. Como dirán unos y otros, republicanos y franquistas, los valores de la raza siguen vigentes. Si la dignidad frente al dolor que muestra esta mujer ante el cadáver de su hijo es elocuente prueba de ello, la alegría ruidosa y saludable de este pequeño grupo de milicianos ofrece también un talante muy ibérico. La guerra de España es también una guerra de la radio, que revela por primera vez todas sus posibilidades en la comunicación, la propaganda y la desinformación. No quiere ser un partido burgués, sino un partido nacional.
Es en realidad un medio de combate utilizado desde el comienzo mismo del conflicto. Ganará importancia como arma psicológica a medida que la guerra avanza. Contribuye a mantener la moral de victoria, suministra noticias falsas y desacredita constantemente al enemigo. Crea y difunde imágenes ideológicas de gran fuerza y arrastre. En el bando franquista, la radio ensalza al caudillo, mientras se multiplican las innovaciones técnicas, en ocasiones con apoyo italiano y alemán. El 19 de enero de 1937, en Salamanca, a las 22 horas, el general Franco inaugura Radio Nacional de España. Junto con las demás emisoras ya existentes, sometidas a una censura férrea, será puesta al servicio del proceso de consolidación política. En la zona republicana, la radio adquiere una dimensión cultural no desdeñable. A través de ella se imparten cursillos y se potencia la universidad popular. ¿No tuvieron madre? Decían queriéndose insultar a vosotros y queriéndome... En Cataluña, la universidad radiada difunde cursos de las distintas facultades. Es la consagración definitiva de un medio que influirá decisivamente en la vida diaria de los españoles. La guerra civil influye en todos los ámbitos de la vida española. El gran esfuerzo cultural y educativo que se desarrolla en zona republicana se considera íntimamente vinculado a la lucha antifascista. Este esfuerzo no surge únicamente del Estado central. Particularmente en Cataluña se producen múltiples iniciativas en este campo, favorecidas por el grado de autonomía que la situación de guerra ha propiciado. La Generalitat crea el Comisionado de Propaganda dirigido por Jaume Miravilles. Este comisionado es el primer organismo de este tipo que aparece en Europa Occidental. Desarrolla una gran actividad cultural. Edita carteles, promueve revistas, publica periódicos como l'Amic, organiza bibliotecas ambulantes, etc. La productora Laya Film edita numerosos documentales y noticiarios cinematográficos. La difusión de la mascota El más petit de tots, el más pequeño de todos, acaba simbolizando la lucha del pueblo catalán contra el fascismo. También se crea la Institució de les Lletres Catalanes, formada por prestigiosos intelectuales que desarrolla una gran actividad cultural. En el campo de la enseñanza desaparecen las escuelas profesionales
y la Generalitat encamina sus esfuerzos al establecimiento de la Escuela Nueva Unificada, en concordancia con la situación revolucionaria, actividad que desborda sus competencias autonómicas y provoca conflictos con el gobierno central. Igualmente desaparecen numerosas publicaciones como Mirador y aparecen otras nuevas como Meridià. Se publican nuevos periódicos como Catalans y Moments. Reaparece Revista de Cataluña, donde colaboran destacados intelectuales, y L'Esquella de la Torratxa, semanario satírico muy popular que cuenta con excelentes dibujantes y denunciará a los llamados incontrolados y sus comités. En Euskadi, el estallido del conflicto y la cercanía del frente han colapsado toda actividad cultural. Publicaciones como la Revista de Estudios Vascos dejan de aparecer. La cultura cede en ellas su lugar a la propaganda. No obstante, una de las primeras medidas del gobierno autónomo estriba en la creación de la Universidad Vasca. Tendrá tiempo de poner en marcha el primer curso de la Facultad de Medicina. La suerte de Esteban Urquiaga, la Oaxeta, una de las máximas figuras de la literatura en euskera, es fiel reflejo de la situación que atraviesa la cultura euskaldún. Convertido en director de la revista Gudari, es apresado en Guernica tras el bombardeo y fusilado en Vitoria el 25 de junio de 1937. La cultura en euskera desaparecerá de las provincias durante largos años. En el país valenciano tiene lugar desde los primeros meses de la guerra una intensa revitalización de la cultura catalana. Se asiste por primera vez a un proceso de creación de una infraestructura cultural con la fundación del Institut d'Estudis Valencians. Surgen abundantes publicaciones autóctonas, impulsadas sobre todo por la Alianza de Intelectuals en Defensa de la Cultura. En Mallorca, en cambio, el éxito de la sublevación provoca una drástica disminución de los niveles culturales propios que son sustituidos por otros muy influidos por el fascismo italiano. Al mismo tiempo, se prohíbe oficialmente el uso público de la lengua catalana, que a partir de entonces sufrirá una dura represión. La guerra desintegra el movimiento cultural galleguista. En la zona franquista, sus principales figuras son represaliadas o fusiladas. Otras, con mejor suerte, permanecen en la zona republicana y se aglutinan en torno a la carismática y polifacética personalidad de Castelao. A caballo entre Valencia y Barcelona, en contacto con nacionalistas catalanes y vascos, Castelao logra reunir a los gallegos leales a la República alrededor de la revista Nova Galiza. En ella colaboran el propio Castelao, Suárez Picallo, Dieste, Cabanillas, Guerra Baikal, Souto Cuadrado y otros.